Bienvenido a La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación, electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre es Luis del Valle y me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Bueno, ¿qué tal, amiguitos del código y de la electrónica? ¿Cómo están ustedes? Bueno, como decían los payasos, espero que bien. Hoy estoy a tope de energía, se nota que hoy, de momento no he salido a correr y la verdad que hoy me toca salir en bicicleta. Bueno, el día que estoy grabando esto me toca salir en bicicleta. Seguramente cuando termine de grabar esto, cogeré, me vestiré y me iré a dar un paseo por los alrededores de aquí de mi casa, de Alicante y de San Vicente del Raspeig. Y hablando de bicicletas, creo que nunca te he comentado el día en que Paula, mi hija, aprendió a montar en bicicleta. La verdad es que fue una sensación increíble. No sé, si tienes hijos sabrás de lo que estoy hablando. Imagínate un domingo por la mañana, bajamos al trastero porque quiere probar de nuevo con la bicicleta sin ruedines. Los quito, coge la bici y voilà, en menos de un minuto montando ella sola. Y yo sin tener que dejarme los riñones detrás de ella. Menos mal. Porque recuerdo todavía la última vez que intenté que ella montara sola o que aprendiera a montar en bicicleta. Tuve un dolor de espalda que me duró más de una semana. Estuve agachando el lomo más de una hora sin parar. Cuando lo vio mi mujer, alucinó. Es increíble, un milagro, que no ha aprendido ella sola a montar en bicicleta. La verdad es que estábamos los dos muy contentos. El secreto de montar en bici es el equilibrio, ni más ni menos. La primera vez que lo intentó, Paula no tenía adquirido el equilibrio para montar en bici. No mantenía la bicicleta con su cuerpo y se vencía para los lados, lo típico que hemos hecho todos. Recuerdo que tuvo una caída donde se hizo bastante daño y cogió miedo. Desde ese momento ya no quiso montar más hasta que de repente volvió a probar y consiguió llevar la bicicleta ella sola. Ya te digo que fue increíble, sin tener una lección, o sea, si haberle ayudado yo antes, dejó la bicicleta o la vez que se cayó, lo volvió a coger y ella sola montando. Lo interesante es lo que sucedió desde el momento que se cayó hasta que consiguió montar en bicicleta ella sola. En su cumpleaños le regalaron un patinete de 2 ruedas con el que ha estado prácticamente todo el día y toda la noche practicando. Eso hizo que aprendiera a mantener el equilibrio sobre 2 ruedas. Vamos, ¿dónde va a parar? Mucho más sencillo aprender esto con un patinete que con una bicicleta. Cuando cogió la bici fue coser y cantar, practicar un poco con el manillar y a dar pedales, sin que yo tuviera que ayudarla ni dejarme el lomo. Pasamos un domingo estupendo y ella súper feliz de haberlo conseguido. Pues algo parecido ocurre con placas como Arduino o SP8266. Me llegan multitud de dudas y preguntas sobre cómo hacer proyectos complejos con Arduino o proyectos del IoT o conectados con el SP8266. Yo contesto siempre lo mismo y es con una pregunta. ¿Tienes conocimientos de programación? Si no tienes esos conocimientos te va a pasar como a mi hija, como a Paula. Cuando te pegue la primera leche ya no querrás volver a montar en bicicleta. Por eso es importante empezar por algo sencillo, cogiendo algo de equilibrio con la programación y aprendiendo los fundamentos para tener una buena base. Cuando ya has cogido esa experiencia, el resto va a ser coser y cantar. Y esto es precisamente lo que hago en el curso de programación de electrónica con Arduino desde cero. Te enseño a montar en bicicleta con Arduino. ¿Te apuntas? Toda la información sabes dónde puedes encontrarla, en campus.programarfacil.com. Ahora sí, empezamos con el 12º capítulo de la 5ª temporada. Vamos con el resumen y así, vas a saber de qué te voy a hablar en este capítulo. Y empezaré con un proyecto donde nos enseñan cómo montar un termómetro digital que funciona con un láser e infrarrojos. Luego te contaré las novedades que incluye la última versión del IDE oficial de Arduino, la versión 1.8.11. Por último, es en el componente del día, te hablo del sensor de temperatura y humedad HDC 1080, una recomendación del Mr. SP8266 Germán Martín, y es que se trata de un sensor muy polivalente que puede sacarnos de muchos apuros, ya verás cómo. Y comenzamos con el proyecto del termómetro de infrarrojos. Bueno, comenzamos con este proyecto que te voy a dejar en las notas de este capítulo, el enlace que está en Instructables. Los termómetros de infrarrojos se usan ampliamente en muchos entornos de trabajo para determinar la temperatura de la superficie de algún objeto. Cuando aumenta la temperatura en alguna máquina o circuito eléctrico puede indicar que algo va mal.
En estos casos, una respuesta a tiempo puede hacer que salves el circuito o la máquina. El proyecto que te presento hoy puede ser una buena herramienta si quieres saber rápidamente la temperatura de una superficie sin tener que tocarla. La radiación infrarroja es solo otro tipo de radiación que existe en el espectro electromagnético. No se puede ver a simple vista, pero si pones la mano cerca de una estufa, por ejemplo, estoy seguro que sentirás el efecto de esta radiación infrarroja. El funcionamiento básico de un termómetro de infrarrojos consiste en una lente que enfoca la luz de un objeto en una termopila. Una termopila es un dispositivo que convierte la energía térmica en energía eléctrica. Está compuesto de varios termopares conectados normalmente en serie. Bueno, pues esta termopila absorbe la radiación infrarroja. A más radiación, más se calienta la termopila y más energía eléctrica produce, que finalmente se convierte en una temperatura. Así, en términos generales, es como funciona un termómetro de infrarrojos. En este proyecto, que puedes encontrar en Instructables y del cual te dejaré el enlace en las notas del podcast, nos enseñan cómo fabricar uno tú mismo de una forma muy sencilla. Los componentes principales que utilizas son un pulsador, resistencias, un láser de 5 voltios, un interruptor, una pantalla OLED de 0,96 pulgadas, un sensor de temperatura infrarroja MLX90614, batería de 9 voltios y un Arduino Nano. En el tutorial te muestran cómo debes ensamblar todos los componentes y cómo debes programarlos. Bueno, en realidad viene bastante bien indicado, aunque explicar, no explica nada en profundidad. Se limita a poner el código y ya está. Por lo tanto, tienes que tener experiencia con la programación si quieres seguir este tutorial. La idea de utilizar el láser es para saber dónde estás apuntando. Es algo muy útil y es algo que utilizan los sensores profesionales. Por último, y para aquellos que tengan impresora 3D, yo de momento no la tengo, deja los archivos para poder imprimir una carcasa para el termómetro de infrarrojos. Es un buen proyecto si quieres saber cómo funcionan este tipo de termómetros con un sensor real. No descarto en un futuro hablarte más en profundidad sobre este sensor. Por cierto, dentro de poco también te hablaré de las pantallas OLED que me tienen loco. Arduino siempre nos tiene acostumbrados a sacar nuevas versiones del IDE de Arduino. Pasado 27 de enero anunció una nueva versión de su IDE, la versión 1.8.11. Siempre que sale una nueva versión se incluyen correcciones de errores, algunas pequeñas mejoras y nuevas funcionalidades. Esto es lo más importante de esta nueva versión. Los usuarios de Mac están de enhorabuena. Se ha mejorado la versión para este sistema operativo, eliminando los problemas de seguridad que hacían que siempre que se arrancara el IDE lo reconocía como un software no seguro. El gran desconocido, el Plotter Serie, ahora incorpora un campo de texto para poder interactuar con la placa mientras muestra datos en esta ventana. También se han añadido bastantes mejoras en las ventanas de librerías, administrador de tarjetas y en la propia interfaz gráfica, sobre todo de accesibilidad. Y sobre todo, pequeños fallos que han ido resolviendo en la anterior versión. Pero lo más importante de todo en las actualizaciones es que el IDE sigue teniendo el mismo aspecto. Por lo tanto, todos aquellos que estén acostumbrados a programar con este entorno podrán seguir haciéndolo como siempre. Muchas gracias a la gente de Arduino y a todos los usuarios que ayudan al desarrollo del IDE. Todos podemos colaborar de un modo u otro. Recuerda que puedes donar, aunque sean 5 euros, si quieres contribuir a mejorar la plataforma de Arduino. Y en el recurso de esta semana quiero hablarte de un sensor. Se llama HDC 1080 y permite medir la temperatura y humedad. Se trata de un sensor que no es muy conocido. Sin embargo, gracias a su precisión, bajo coste y bajo consumo, es quizás una de las mejores opciones a la hora de utilizar en proyectos del IoT, ya que es compatible con Arduino y ESP8266. Como siempre sucede cuando tienes un componente nuevo entre manos, lo primero que debes hacer es acudir a la hoja de características técnicas. Puedes ir a Google y buscar HDC 1080 Datasheet y encontrarás la típica hoja de características, en este caso de Texas Instruments. El sensor de temperatura y humedad que vamos a ver en este capítulo se llama HDC 1080. El nombre es debido al chip que utiliza, que ya te he dicho que es de la empresa Texas Instruments. Las características más importantes de este sensor son, por un lado, tiene una precisión con respecto a la humedad relativa de más o menos 2%. También tiene una precisión de temperatura de más o menos 0,2 grados Celsius. La resolución de estas dos magnitudes es hasta 14 bits, configurable por software. Para la temperatura te permite elegir entre 11 bits y 14 bits y para la humedad te permite elegir entre 8, 11 o 14 bits.
El consumo es muy reducido. En el caso de modo dormido es de 100 nanoamperios. El consumo midiendo temperatura y humedad, el consumo típico, es de 1,3 microamperios. El voltaje de alimentación es muy amplio, es entre 2,7 voltios y 5,5 voltios. La comunicación es por I2C. El rango de temperaturas que puede medir es entre menos 40 grados Celsius y 125 grados Celsius. Y el rango de humedad desde 0 a 100, que es la humedad relativa. El ADC es un sensor digital y ya viene calibrado de fábrica, así que están listos para conectar y usarlos directamente. Tiene una precisión diferente para la temperatura y para la humedad. Determina cuánto se desvía, la precisión determina cuánto se desvía la media obtenida con el sensor con respecto a la realidad. Normalmente se suele decir la variación con respecto a un estándar absoluto. Más o menos viene a decir que si en un determinado momento, en un lugar hay 20 grados Celsius, ¿cuánto se desvía de esta medida lo que realmente está midiendo el sensor? Este dato lo podemos obtener de la propia hoja de características técnicas y se suele expresar en términos de más menos. Y cuanto menor sea, más preciso será el sensor. En el caso del HDC 1080 o 1080, al igual que ocurre con muchos otros sensores, la precisión no es uniforme. Suelen darle una precisión típica, pero en realidad varía según la temperatura o la humedad. Por ejemplo, la precisión de la temperatura va a variar según la temperatura que haga. A menos 40 grados Celsius tenemos la peor precisión, que supera los más menos 0,5 grados Celsius, y la mejor la tenemos en torno a los 30, que es por debajo de 0,2, de más menos 0,2 grados Celsius. Pero que lo que tiene que quedarte claro es que en ningún caso es uniforme. Lo mismo ocurre con la humedad. Varía entre más menos 2% a más menos 4%. Por ejemplo, la mínima precisión es entre los 20 y los 60% de humedad relativa. Luego, cuando peor precisión tiene es cuando está entre 80 y 100% de humedad relativa. También, una de las características más interesantes y más importantes que presenta el sensor de temperatura y humedad es su bajo consumo. Esto hace que sea un dispositivo muy adecuado cuando se requiere un bajo consumo de energía, en el caso, por ejemplo, que estemos alimentando nuestro proyecto con pilas o con baterías. Un caso claro lo tenemos con los nodos del proyecto de Enigma IoT de Germán Martín. En este tipo de proyectos se requieren nodos donde se consuma muy poco. Él ya ha conseguido bajar esos consumos de energía utilizando su propia tecnología o el Wi-Fi Now. Ahora lo que hacemos es volver a bajar ese consumo de energía utilizando sensores que consuman muy poco. Pero ¿cuál es el secreto para que el HDC 1080 consuma apenas 100 nanoamperios? Porque mira que es poquísimo. El secreto está en el modo dormido. Este sensor tiene dos modos de funcionamiento, modo dormido y modo midiendo. Cuando el sensor de temperatura y humedad se enciende, automáticamente entra en modo dormido, consumiendo una media de 100 nanoamperios. En este modo, el HDC 1080 espera cualquier comando que llegue por el protocolo I2C para despertar. Una vez recibe el comando para realizar la medida, pasa de modo dormido a modo midiendo. Y una vez completada la medida, el HDC regresa al modo dormido. Gracias a que todo esto lo hace de forma automática, se consigue unos consumos muy bajos. En ningún momento nosotros tenemos que estar indicándole en qué modo tiene que estar, sino que lo hace automático. Si no recibe comandos, se pone en modo dormido y cuando recibe el primer comando, se activa. Pero en realidad el consumo también varía según el voltaje de alimentación y de la temperatura. En términos generales, cuanto más voltaje de alimentación y cuanta más temperatura, el consumo es mayor. Y ahí puede haber diferencias dentro del rango que nos estamos moviendo de microamperios, pues de entre 130 microamperios, pues podemos llegar hasta los 230, 250 microamperios. O sea que hay diferencia siempre dentro de esas magnitudes. Por último, y dentro de lo que es el consumo, es muy importante fijarse en los tiempos de respuesta que tiene un sensor. Básicamente viene a decirnos cuánto tarda en tomar la medida y volver al modo dormido de bajo consumo. Los tiempos de respuesta dependen de la resolución con la que se esté trabajando el sensor, tanto midiendo la magnitud de temperatura como midiendo la de humedad. Y no es más que los ciclos de reloj del ADC. Es decir, esa resolución dependerá, se multiplicará, creo que por los ciclos del reloj del ADC y nos dará el tiempo de respuesta.
Para que te hagas una idea, el tiempo de respuesta cuando estamos midiendo humedad, porque son dos tiempos de respuesta diferentes para la temperatura y para la humedad. Para la humedad, si estamos trabajando a 8 bits, el tiempo que tarda en obtener esa humedad y enviarla es de 2,5 milisegundos. Para 14 bits es 6,5 milisegundos. Como ves, se ha incrementado bastante. Se ha incrementado en 4 milisegundos. Lo mismo sucede con la temperatura. Aquí solo tenemos dos resoluciones, que es 11 bits y 14 bits. Para 11 bits tenemos un tiempo de respuesta de 3,65 milisegundos y para 14 bits tenemos 6,35 milisegundos. Todo esto quiere decir que a mayor tiempo de respuesta del sensor, mayor consumo, ya que estará menos tiempo en modo dormido, y solo tienes que tenerlo en cuenta si tu proyecto requiere de un bajo consumo porque estés utilizando pilas o baterías. Para que te hagas una idea, el sensor HDC 1080 en modo midiendo temperatura y humedad, los dos magnitudes a la vez, con una resolución de 11 bits consume unos 1300 nanoamperios, mientras que en modo dormido consume 100 nanoamperios. El consumo es 10 veces menor en un caso o en otro, siempre dentro de esta magnitud, por lo tanto tienes que tenerlo en cuenta. Además de todo esto, el HDC tiene otras funciones. El sensor de temperatura y humedad tiene dos características muy interesantes que debes conocer. La primera es el monitor de voltaje de alimentación. El sensor monitoriza el nivel de voltaje de alimentación y lanza una alarma en el caso de que este voltaje sea inferior a 2,8 voltios. Recuerda que el voltaje de alimentación del sensor de temperatura y humedad es de entre 2,7 voltios y 5,5 voltios. Esta información puede ser muy útil para informar de que se debe cambiar la batería, por ejemplo, ya que nos está diciendo que está por debajo de 2,8 y que se está agotando. Y la segunda característica es interesante y es que dispone de un calefactor, o sea, en inglés se dice heater, es un calefactor que no es más que un elemento resistivo. Se utiliza para probar el sensor y para eliminar la condensación del sensor. Se activa a través de la programación y es muy útil cuando el sensor se ha expuesto durante un largo periodo de tiempo a unas condiciones de humedad alta y se desea eliminar la condensación para evitar errores en la medición. Luego, con respecto a los pines, vamos a encontrar 4 pines. Por un lado vamos a tener los típicos de alimentación, que va a ser el GND y el VCC para alimentar con un voltaje de 2,7 voltios y 5,5 voltios. Y luego vamos a tener los dos pines de SCL, que es la señal del reloj de I2C, y el SDA, que es la señal de datos del I2C. Es muy sencillo conectarlo a un Arduino o a un SP8266, ya sea un nodo MCU o una placa Wemos, y lo bueno es que como nos permite una amplitud de un rango amplio de voltaje, pues podemos trabajar con 3,3 o con 5 voltios. Mucho ojo, se disparan mucho los consumos si estamos trabajando a un voltaje de 5 voltios, o sea que intenta reducir al máximo. Y con esto ya no te hablo más. Con respecto a lo único a la programación, sí que hay una librería muy interesante para utilizar con el HDC 1080 que se llama CloseCube, que en el tutorial que acompaña a este capítulo del podcast te dejaré detallado cómo se tiene que programar, cómo se tiene que conectar con un Arduino, con un SP8266 y te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para poder medir la temperatura y la humedad. Antes de despedirme, te voy a dejar también con Germán Martín, que ha cedido a contestar unas preguntas sobre este sensor y alguna pregunta más que le hago. Te dejo con Germán. Hola Germán, ¿qué tal estás? Oye, antes de meternos en faena, he visto que estás trabajando en unir OpenLayer Race, del proyecto que ya he hablado en alguna ocasión en este podcast, con Enigma IoT, tu proyecto. Aunque creo que esto se merece un capítulo completo, ¿nos puedes adelantar algo? Hola Luis, pues la verdad es que en Navidad tenía la intención de montar un OpenLayer Race para pasar la Nochevieja en familia con mis sobrinos y mis hijos y claro, y nosotros también tenemos ganas de jugar. Al final por problemas logísticos pues no pude montarlo, básicamente no me llegaron no me llegó la tira de LED a tiempo. Ahora ya sí la tengo, la estoy montando, es una pasada este proyecto. Pero ya no tengo la presión de una fecha concreta en la que tenga que tenerlo acabado, así que si tengo tiempo, pues nada, como buen maker voy a pensar cómo mejorarlo.
Aprovechando que el código de Enigma IoT está ya en un punto bastante estable, he querido ver cómo se podrían combinar estos dos proyectos. En principio no tienen ninguna relación. Uno es sobre IoT y comunicación inalámbrica y el otro de juegos con tiras LEDs. Pero bueno, SPNOW que es el protocolo en el que está basado Enigma IoT, es un protocolo muy rápido con el que se pueden enviar mensajes con un retardo muy pequeño. Entonces esto es ideal para eliminar cables. Entonces puedes imaginar más o menos por dónde voy. Iré avanzando más de mi progreso por Twitter en mi cuenta @gemag12 y espero presentar algo en el Arduino Day de este año. Bueno, pues muchas gracias, Germán. Ahora vamos al lío. Hoy he hablado en el podcast del sensor HDC 1080. He explicado sus características técnicas y las funciones que incorpora. ¿Qué nos puedes decir de este sensor y por qué lo recomiendas para utilizar en proyectos con Arduino y ESP8266? Pues como sabes, desde hace un tiempo estoy trabajando con el modo de bajo consumo de ESP8266 para hacer sensores completamente inalámbricos, no solo desde el punto de vista de la comunicación, sino también desde de la alimentación. Van a estar alimentados con baterías. Para hacer que las baterías duren más, hay que aumentar el tiempo en el que el microprocesador permanece dormido y reducir el tiempo en el que está despierto. Para ello tenemos dos opciones. La primera la obvia es espaciar las medidas. En vez de hacer las medidas cada 10 segundos, las vamos a hacer cada minuto o cada hora. Claro, entonces cuanto menor sea la frecuencia de la medida, menor va a ser también el tiempo en el que el microprocesador está trabajando y menor va a ser también el consumo. La otra opción, que también es bastante interesante, es reducir al mínimo el tiempo en el que el microprocesador tarda en recuperar el dato del sensor. Por ello nos interesa que el sensor sea muy rápido y que además tenga un consumo muy bajo, tanto en reposo como también durante la medida. El sensor con el que empecé a trabajar, ya lo dije por aquí, fue el DS18B20, del que ya hablamos en un capítulo del podcast. Y este sensor tiene un tiempo de medida entre 93 y 750 milisegundos. Bueno, es rápido, está bien. Y este tiempo depende de la resolución. Tiene un consumo de 1 microamperio en reposo y 1 miliamperio durante la medida. Bueno, entonces en principio pensé en utilizar este, pero me encontré que los últimos que había comprado tardaban siempre unos 800 milisegundos en devolver la medida válida, independientemente de la resolución que hubiese configurado. Probé lo mismo con otros que tenía de hace tiempo y me llevé la sorpresa que estos sí funcionaban bien. Entonces llegué a la conclusión de que estos que había comprado eran falsificaciones. Hice otro pedido a otro proveedor y me encontré exactamente el mismo problema, así que al final los descarté. Funcionan bien. Para proyectos que no requieran bajo consumo están bien, los utilizaré, pero tardan demasiado en medir. Entonces busqué otros sensores y me encontré el HDC 1080, que era un poco más caro, no mucho, pero su consumo era bajísimo, como has dicho ya, en torno a los 100 nanoamperios en reposo y menos de 200 microamperios mientras está haciendo la medida. Y además el tiempo de medida era extremadamente corto, alrededor de unos 6 milisegundos. A máxima resolución. Entonces este sensor es ideal para proyectos de bajo consumo. ¿Te acuerdas de la librería que has utilizado? Pues en cuanto a librerías, he utilizado la misma que tú, la de CloseCube. Hay alguna otra, pero esta es la más completa, ya que permite controlar todas las funciones, incluido el calentador. Hay otra de un tal J. Schneidman, que es muy sencilla. Entonces igual para quien esté empezando está bien. Prácticamente se limita a tomar los valores de temperatura y humedad. No tiene control sobre la resolución de los sensores, por tanto no tiene control sobre el tiempo de la medida, pero ya hemos hablado que es suficientemente corto en todas las posibilidades, pero tampoco tiene control sobre el calentador. Entonces en situaciones en las que el sensor está en temperaturas muy frías con alta humedad, utilizando esta librería que he dicho, puede perder precisión. Entonces yo recomiendo utilizar la de CloseCube. ¿Algún consejo que debamos seguir para utilizar este sensor en nuestros proyectos? Sí, claro. Al utilizarlo en nuestros proyectos, pues como con cualquier otro sensor de temperatura, hay que mantenerlo lejos de fuentes de calor que lógicamente afectarían a la medida. Esto incluye pues tanto el propio microcontrolador como fuentes de alimentación
y otros elementos que puedan generar corrientes de aire caliente por su propia disipación. Si vamos a integrar nuestro proyecto en una caja, a mí me gusta colocarlo en la parte inferior, ya que el aire caliente tiende a subir. Entonces cualquier fuente de calor dentro de la caja pues tenderá a ir hacia arriba. Entonces si lo ponemos abajo vamos a estar un poco aislados de ese calor. Si vamos a diseñar nuestra propia placa, hay que tener en cuenta que las pistas de cobre e incluso la propia placa conducen el calor. Entonces una recomendación típica con este tipo de sensores es separarlo físicamente. Puede ser una placa aparte, conectado mediante cables, o troquelando la placa alrededor del sensor para reducir la superficie de conducción del calor. También hay que tener cuidado al soldarlo, ya que el sensor tiene una parte expuesta que puede dañarse por el calor excesivo o también por productos de limpieza. Aquí siempre hay que decir que hay que acudir a la hoja de características del fabricante y seguir sus consejos. Bueno, Germán, muchas gracias por tu colaboración. Queda pendiente hablar del proyecto en el que estás actualmente liado, el OpenLayer RAIDs y Enigma IoT. Muchas gracias a ti, Luis, por contar conmigo, y la próxima vez que nos veamos echaremos unas partidas con el OpenLayer RAIDs. Prometido. Un abrazo, hasta luego. Ahora sí que hemos llegado ya al final de este capítulo, de este 12º capítulo de la 5ª temporada. Voy a ir a buen ritmo cada semana publicando nuevo contenido. Ahora ya sí que me he planteado, en vez de meteros un resumen de todo lo que voy hablando, quiero iros metiendo los tutoriales de los sensores que voy a ir añadiendo en la parte de recursos, en la parte de componentes, porque también os hablaré en algún momento de librerías. Y así pues poco a poco pues voy metiendo tutoriales a la web y no voy metiendo pues eso, tanto proyectos de otros sitios, aunque siempre os dejaré en las notas del podcast, cuando lo escuchéis en un podcast, ya sea en iVoox o en cualquier otra plataforma, vais a tener los enlaces a las cosas que hable, tanto del proyecto como de la noticia como del recurso. Y luego en la página web lo que podéis hacer es entrar y ver el tutorial del sensor o el recurso que estoy hablando en ese momento. Es ahora una nueva metodología que estoy utilizando que bueno, yo creo que interesa a todos el tener artículos, esta información disponible para todos, así no se queda tan corta. Bueno, como siempre, agradezco vuestro feedback. ¿Qué os parece todo esto? Es interesante para mí saberlo. Y bueno, en este capítulo ya os he hablado del proyecto de Instructables, donde hemos podido comprobar cómo medir la temperatura con un termómetro de infrarrojos. También os he hablado de las últimas novedades del IDE de Arduino y del sensor HDC 1080, un sensor de temperatura y humedad que nos permite pues eso, tener un sensor de muy bajo consumo, muy preciso y que tiene un tiempo de respuesta muy rápido. Dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado escuchándome. Nos escuchamos la próxima semana. No faltéis a la cita y sed felices.